Reciban un cordial saludo las personas que se conectan en este momento y las personas que se conectarán o verán la grabación de esta importante conferencia que vamos a trabajar el día de hoy. Quiero presentarles y agradecerle de su participación y colaboración a nuestro nuevo embajador de la Red Latinoamericana de Cuidadores en Puerto Rico, al gerontólogo, al doctor Raúl Santiago, que de hoy nos va a acompañar con todas estas charlas y con las variables que vamos a trabajar en este tema. Doctor Santiago, muy buenas noches. Te dejo el auditorio a tu disposición. Gracias, gracias a ti, gracias a la red y gracias a toda la audiencia que se está conectando con ¿verdad? Este tema tan importante que estamos hablando sobre el tabú de la sexualidad en las personas adultas mayores. Bueno, como le dejé el material en el chat de WhatsApp, yo espero que todo el mundo por lo menos lo haya ojeado y que es un material sumamente básico porque es un conversatorio. Y esto es un tema que podemos seguir hablando por muchos días porque es muchas las vivencias que tenemos en cuanto al tema de la gerontología, desde ese punto de vista, ¿verdad? Así que con mucho cuidado y con mucho respeto les vamos a darle esta presentación. Digo, este es un resumen de la parte crítica. Se supone que ustedes lean la presentación. Yo lo que voy a hablar hoy es la parte, los puntos claves de la presentación. ¿Y por qué lo quise hacer así? Porque es un tema muy crítico, muy de este tiempo, porque antes no se podía hablar y bueno, este tiempo sí podemos hablarlo. Y también que la parte de la sexualidad tenemos que hablarlo también, esa es parte de nuestra, ¿verdad?, labor profesional. Bueno, el punto más importante de todo, uno de los puntos, ¿verdad?, de los más importantes que quise tocar en esta presentación, y pues que les pedí por favor que lo leyeran, es sobre el tabú de la sexualidad de los adultos mayores, ¿verdad? Y como forma de introducción en cuanto al tema, es importante la sexualidad de los adultos mayores que sean visibles, ¿verdad? Que sean visibles de forma activa o que se vea de una manera visible completamente hacia el profesional. Yo diría que sí, ¿verdad? Yo diría que sí, porque a base de mi experiencia de los años que yo he trabajado como, no solamente como tanatólogo, sino también como gerontólogo, he visto muchas veces muchas personas con un duelo o una pérdida invisible, ¿verdad? Dentro de la gerontología y la tanatología. Tenemos personas adultas mayores con una pérdida invisible. Tenemos personas adultas mayores con soledad, con cambio, con cambios de emociones, ¿verdad? Tenemos tristeza completamente. Tenemos personas que están tristes constantemente. Eso lo estamos viendo constantemente. También tenemos tensiones familiares. Eso constantemente también tenemos, lo estoy viendo con tensiones familiares. Y esto nos hace la pregunta, ¿verdad? Como profesional, cuando intervenimos con un paciente, o mejor dicho, como en, en algunas ocasiones, le dicen participante, a algunas personas le dicen cliente, eso no importa. La importancia de todo esto es que este silencio a nivel de los adultos mayores, como profesionales, como cuidadores, como familiares, ¿verdad? Tenemos que aprender que esto no es algo que tenemos que estar invisibles, tenemos que realmente hablarlo, tenemos que tocar temas, ¿verdad? Así que el resumen de lo que estamos hablando del tabú, pregunto, ¿verdad? El tabú nunca está en las personas adultas mayores. Yo diría, sí lo está, pero ellos no lo ven así. Los adultos mayores usualmente, que, ¿verdad?, hablan de sus necesidades de una manera fluyente. En algunas ocasiones se limitan porque nosotros como profesionales no les damos el espacio. Así que ellos en un momento determinado se sienten incómodos de poder dialogar, y esto me ha pasado por experiencia propia, ¿verdad? Que he visto en los últimos
años, ¿verdad? Los pacientes hablándome, en mi caso, ¿verdad? Pacientes, eh, hablándome el tema de la sexualidad, así que, pero no quieren hablarlo con los familiares. Entonces, ¿cómo ocurre si los mayores adultos mayores en este tiempo tienen el deseo y quieren aprender, quieren ver otras situaciones? Y eso es bueno, ¿verdad? Eso yo lo considero que está muy bien para lo que está ocurriendo. Otra cosa que he visto que también hemos tenido problemas y es que los cuidadores, ¿verdad? Dentro de lo que es el tabú, los cuidadores hacen un papel bien importante, ¿verdad? Dentro de los adultos mayores. Así que es importante que el tabú no se mantenga como una cuestión limitante y ni siquiera con nosotros, ¿verdad? Intervenir, ni tampoco con los cuidadores, mantener un aspecto limitante en cuanto al tema del tabú de lo que es la sexualidad con las personas. ¿Qué ocurre con el tabú ¿verdad? De las intervenciones en gerontología? ¿Existe? Sí existe un tabú dentro de la gerontología porque hay muchos profesionales que no quieren hablar del tema, no se sienten cómodos con hablar de la idea del tema. Así que primeramente empiezan a silenciar de una manera cuidadosa al paciente adulto mayor y posiblemente también silencien, ¿verdad? De una manera u otra a los cuidadores también. Así que, ¿cuál es la idea central de nuestro tema, verdad? En cuanto a lo que es la sexualidad. Que más allá del tabú, nosotros tenemos que ser fluyentes, ¿verdad? Las personas adultas mayores no es el problema o la situación. La situación la tenemos nosotros, los profesionales, los cuidadores, los familiares, las instituciones que rodean a los adultos mayores y los silencian, ¿verdad? Así que es una de las cosas que tenemos que empezar a aprender a ser un poquito más fluyentes. Vamos a empezando a entrar un poquito más adelante y vamos a entrar entrando en las observaciones desde mi parte mía gerontológica, desde la gerontología para los profesionales, para los cuidadores y para las personas adultos mayores o otras especialidades, ¿verdad? La sexualidad en los adultos mayores es mucho más que el físico. No, no es mucho más allá del físico. Es una expresión natural, yo diría es una expresión natural que es de afecto, no tiene que ver nada con penetración, ni nada de eso, simplemente un afecto, una cercanía, una entidad, una validación, ¿verdad? Hacia el paciente, hacia la persona y muchas veces por vínculos, ¿verdad? Eso está pasando mucho en Puerto Rico. Ahora quieren hacer una ley nueva que es sobre las herencias y los cuidadores, ¿verdad? Porque a veces tenemos personas que no tienen familia. Entonces crean unos vínculos bien fuertes que es prácticamente como si fueran familia. Así que eso también sería parte sexual, no estamos hablando de la sexualidad de penetración, así que tenemos que empezar a aprender que no es eso. Se tiene que ver desde el punto de vista de autoestima, de la dignidad de un paciente, ¿verdad? Que eso es algo que tenemos que hablar, lo que es una persona que quiera hablar de algo bonito, mira, me siento bonito, eso, ¿verdad? Hablar de la sexualidad con un adulto mayor tenemos que hacerlo porque es parte del cambio, ¿verdad? Desde una mirada transformadora. En este tiempo es normal que pase esas cosas. Así que la idea central de todo esto es que el concepto se vea como una parte humana, ¿verdad? Desde el concepto humano y desde la práctica, desde la gerontología. O sea, la gerontología como tal, en su práctica, debe de hacer un tipo de evaluación en las clases y tenemos que añadir esto porque no se nos enseña sobre ese tema. Pero eso es otro tema que podemos hablar más adelante. Los cambios son finales o son de transformaciones, ¿verdad? No, tampoco, no. El cambio no es final, es transformación, ¿verdad? El envejecimiento no solamente cambiar de físico, emociones, solamente es una relación, ¿verdad? Estos procesos son de acompañamiento
es natural que una persona adulta mayor sienta una atracción o quiera, de momento ha despertado el pensamiento de tener alguna relación o quiere ver tener alguna privacidad. Eso es importante. O sea, para nuestra sociedad ahora mismo no es aceptable que un adulto mayor pueda ver pornografía o quiera tener un tipo de masturbación. En fin, es lo que te quiero decir. No es el fin, no es el fin de una relación, sino que estamos hablando de algo más allá, ¿verdad? Así que hay que darle prioridad. Yo pienso que como profesionales tenemos que trabajar y normalizar bastante este tema de lo que es ¿verdad? El proceso de la sexualidad de los adultos mayores. Tenemos que empezar todos, ¿verdad? Todos, los profesionales, los cuidadores, los familiares, tenemos que empezar a normalizar ese aspecto, ¿verdad? Y la idea central de todo esto es que la sexualidad es una figura, ¿verdad? Que nunca no va a desaparecer. Porque lo estamos hablando, cuando hablamos de sexualidad, estamos hablando de penetración, no estamos hablando de eso, estamos hablando de la sexualidad de la persona, de lo que ella se viste o cuando él se viste, cuando él se siente bonito. Y uno de los temas que puse también, el silencio tiene consecuencias reales. Claro que sí. Claro que sí. En mi presentación puse que claro que sí, porque aumenta la soledad y estimula al paciente a estar más solo, de tener distancia emocional, que tenga un aislamiento social, familiar y personal. O sea, eso fomenta. El silencio fomenta, ¿verdad? Eh, Fomenta también más la tensión familiar entre la familia también. También fomenta un deterioro cognitivo de una manera, si no esa emoción no se expresa, ¿verdad? Se debilita la autoestima de la persona en el concepto de lo que estamos hablando, de la percepción de bienestar. Entonces tenemos que hacer muchas preguntas, ¿verdad? Como profesionales, como cuidadores, tenemos que hacer eh, muchas preguntas porque a veces como profesionales no tocamos ese tema. Cuando tú evalúas a un paciente o evalúas a un cuidador, cuando le preguntas sobre su actividad sexual, cómo has visto, porque a veces se quejan, ¿verdad? Eh, Estamos viendo que no quieren hablar de ese tema. ¿Ves? ¿Cuál es nuestro trabajo en la gerontología aplicada en la sexualidad y los cuidadores, ¿verdad? Y también el paciente. Educar, señores. Eso es lo que tenemos que empezar. Empezar a educar, empezar a orientar sobre el diálogo, sobre que a veces tenemos que estimular a esa persona adulta mayor. Tenemos que dialogar a los centros de instituciones, a los hogares, a los familiares, que tenemos que respetar el espacio de ese adulto mayor, que podamos tener un espacio de diálogo privado, seguro, sin ningún tipo de miedo, porque muchas veces eso es lo que ocurre con los pacientes míos. No quieren hablar de la parte sexual con ningún profesional, por a menos que yo no se lo insinúe y que le haga que se dice flores, se le echa un poquito de flores, le digo que linda está, entonces empiezan a hablar de lo que es la sexualidad, ¿verdad? Así que tenemos que crear espacios seguros. Dentro de lo que es la valoración, tenemos que crear un espacio para poder dialogar qué está ocurriendo con la sexualidad, porque también tiene que ver con una emoción, ¿verdad? Así que tenemos que empezar por ahí integrando una dimensión de valoración en la gerontología, en la sexualidad. Así que esa es parte de lo que podemos hacer, que podemos mejorar, ¿verdad? Acompañar en el proceso en enfoque humano, ¿verdad? En ese paciente, en ese cuidador también, ese familiar, porque a veces nos hacen preguntas. Muchos de los pacientes, de los clientes míos que me contratan ¿verdad? Para cuidar en seguimiento a sus padres o a sus familiares, a veces me preguntan, me hacen, mira, yo creo que mi mamá está mal de la cabeza porque
está pensando en que se tiene que arreglar, que tiene que estar bonita, pues eso está bien, eso está bien, eso está muy bien. Así que tenemos una idea de que la sociedad no permite que el adulto mayor después de los 60 años no tenga una vida vigorosa, o sea, de vitalidad, o sea, no los permita tener nada. Al contrario, le quita, ¿verdad? Sin embargo, es algo, ¿verdad?, bastante chocante porque cuando pensamos en el vecino y vemos que los dos viejitos están juntos, digo, ay, qué lindo, se ve muy bien, pero cuando nos toca el tema de nuestras madres, de nuestros padres, de nuestros familiares, no podemos, eso no puede suceder. Así que nuestro trabajo como profesionales, como gerontólogos, es proteger la dignidad del paciente y intervenir de una manera, ¿verdad?, justa. Así que nosotros no venimos a silenciar las posturas de profesionales, porque es lo que está ocurriendo. Pasa muchas situaciones. Si usted piensa que como profesional o como cuidador no puede manejar el tema de la sexualidad de su adulto mayor, refiera el caso a un profesional, refiera un caso al gerontólogo. Si el gerontólogo no quiere hacerlo porque pues tal vez no se siente cómodo, pues entonces refiéralo a un psicólogo clínico que sea especialista en sexualidad, porque definitivamente es un tema que tenemos que, ¿verdad? Que tenemos que hablarlo. O sea, es algo que no es ponerle un silencio a, a ese adulto mayor. Al contrario, tenemos que darle vitalidad, ¿verdad? Darle fuerza a ese paciente porque si no le estamos dando, lo estamos silenciando de una manera u otra. Vamos a mantener como profesionales y como ves, como cuidadores, vamos a silenciar a esa paciente completamente. Obviamente vamos a tener un paciente más agresivo si no ventila sus asuntos emocionales. Acuérdate que estamos hablando y no estamos hablando de sexualidad, de penetración. Puede haber otro tipo de situaciones que ocurren dentro de ese romance. He visto pacientes que han sido heterosexuales por toda la vida, se han muerto sus parejas y ahora piensan diferente. Y uno como profesional que uno se queda como que, ¿qué pasó aquí? Pues no ha pasado nada porque es algo que es nuevo, es algo que está descubriendo, tal vez tenía eso reservado y bueno, nada, después que se haga todo en un marco de orden, ¿verdad? Dentro de lo que tenemos que velar por el orden. Finalmente, una de las cosas que quiero hablar de esto es que no es el tabú nace dentro de la mirada social, y no nace dentro de los adultos. O sea, siempre todos los adultos van a tener unas respuestas bonitas, porque cuando yo empiezo a tener la interacción yo quiero saber si mi paciente tiene algún tipo de pensamiento sexual eh, favorable, vamos a ponerlo así, que le guste tener algo sexual, yo lo que tengo que preguntarle es cómo te fue en el día de hoy, te arreglaste bonito, cuando me estás recibiendo, estás perfumada, la tengo que halagar para que cuando salgas para el médico necesito que tú te vean a ti que estás bonita y eso se llama sensualidad. La sensualidad empieza, pero cuando tenemos el paciente que no le damos el espacio, ¿verdad? No le damos el espacio privado de tener deseo de tener un tipo de masturbación o quiere tocarse su cuerpo o quiere que otra persona le toque su cuerpo y quieren tener otro tipo de, ¿verdad? De afición, ¿verdad? De tener algún toque de tocar el juego de toques, ¿no? Pues hay que darle espacio y ocurrentemente que en los hogares los cuidadores no le permiten eso. Contrario, le dan la queja a los familiares, entonces se convierte otro problema más en una situación que se hubiese podido corregir, se convierte en un problema porque ya el hijo, la madre, el padre, el sobrino, el primo ya empiezan a tener cuestionamiento a ese adulto mayor. Y luego cuando llega el doctor en gerontología o el especialista en gerontología, le dan la otra descarga. Mira lo que está pasando con mi papá, mira lo que está pasando con mi mamá, que ella se cree que es una niña y no es una niña, es una persona adulta, es una vieja, como se dice aquí, es una persona mayor que está pensando en sexualidad, en hombre y que eso.
Señores, si no empezamos a educar a la familia, esto es lo que está pasando. Eh, Abordar estos temas fortalecen, ¿verdad? La gerontología y no solamente la gerontología, verdaderamente fortalecemos a los adultos mayores, fortalecemos a ellos mismos, a darle un espacio, ¿verdad? Tenemos que darle espacio porque no le estamos dando espacio. Los hogares no le están dando espacio. Las casas de ustedes no le están dando espacio. Donde se están quedando ellos no le estamos dando espacio. Entonces es algo que tenemos que empezar a darle espacio también, porque nosotros como personas tenemos espacio tan privado. También ellos tienen espacio privado. Muchos casos están ocurriendo también aquí, y he visto fuera del país también, en los Estados Unidos, que los padres abandonan su casa porque ya la casa es muy grande, ya no tienen a los hijos ni nada y quieren vivir con sus hijos y pues hacerle un poco de ayudarlos en las tareas, a los nietos, ayudarlos a ellos y se convierte en otra situación más, porque ya esos dos personas adultos quieren tener alguna privacidad y no la pueden tener, porque estamos en la casa del hijo o estamos en la casa de la hija, pero que está casado con el esposo, pero el esposo no le gusta que tengan, o sea, no tienen privacidad. Entonces es algo que eso se convierte en un problema social, ¿verdad? Y que vienen arrastrando con toda esa situación desde las mismas parejas hasta lo que cuando ya están, ¿verdad? O divorciados o están viudos, eso ocurre muchísimo, muchísimo. La problemática de que no tienen privacidad y cómo pueden desahogarse, ¿verdad? Cómo pueden tener ese tipo de desahogo si nosotros mismitos no le estamos dando el espacio adecuado, ¿verdad? Así que, en resumen de todo esto, es que nosotros tenemos que crear, ¿verdad? Tipos de protocolo, ¿verdad? Algún conversatorio, conversar con los familiares, decirle que también tienen que, si usted es señora o señor, usted es cuidador, usted es enfermero, profesional de la salud, usted está viendo que el paciente o el cuidador le está pidiendo un espacio de privacidad. Señores, déle el espacio. Dile, te voy a dar el espacio, tienes media hora para que tú puedas hacer lo que tú quieras. No es cuestión de meterse, es simplemente darle el espacio porque tal vez necesita desahogarse, tal vez necesita tocarse, tal vez necesita tener una fricción, tal vez necesita conversar con ella misma y tocarse, sentirse que está viva o vivo, ¿verdad? Eso pasa mucho en muchas culturas, ¿verdad? Hay un montón de casos, ¿verdad? Pero la realidad es que tenemos de aprender, tenemos que aprender y yo quiero también, ¿verdad? Hablar sobre el tema de que hay una película, mejor dicho, hay una serie que se llama Los Bridgerton en Netflix, la temporada número 4 parte número 1. Ese es un caso de vivencia que podemos verla y estudiarla, ¿verdad? Yo exhorto a todos que, ¿verdad? Que ya que somos profesionales y que somos cuidadores, veamos esa serie, específicamente en la temporada 4, 1, ¿verdad? Parte 1, porque se desarrolla una parte importante, ¿verdad? Del tema, que es la señora Bridgerton teniendo por primera vez una atracción con un hombre que en ese tiempo era prohibido. Las mujeres era viuda, los hijos no le permitían. Y esa dinámica ocurre ahí, que la sexualidad no solamente es para los jóvenes que ¿verdad? Se están casando, que ella está buscando, sino ella también está buscando su felicidad también y está bregando con una sociedad que no permite que una mujer tenga deseos sexuales, que sus hijos tampoco le permiten tener una vida activa sexualmente, tiene que ser una vida muy ordenada, o sea que hay mucha exigencia específicamente en ese tiempo a las mujeres, no eran tanto los hombres. Bueno, en este tiempo no es así, pero aún así hay mucho, ¿verdad? En hispanoamericano, también mucho machismo
y eso pues también pues limita que también la mujer pueda tener sus deseos sexuales también, ¿verdad? Que pueda hablar abiertamente de eso. También quiero hablarles sobre ¿verdad? Los tipos de observaciones que puedo yo aportar desde la gerontología, desde mi práctica de gerontología. Y voy a empezar con el tema número uno, porque son tres eventos que ocurren en esta situación que está ocurriendo. Son los profesionales de la salud, número uno, que empiezan a silenciar, pero somos los que debemos de escuchar al paciente, ¿verdad? O cliente o el participante, no importa. El segundo en este orden es el cuidador, porque son los dos que siempre están constantemente evaluando, verificando que el paciente esté bien, que saben casi todos los secretos que está pasando con la persona, porque usualmente los familiares sí saben, pero no saben completo qué es lo que está pasando, a veces no saben algunas condiciones del paciente. Muchas veces los familiares ni saben que el paciente tiene una condición, porque el mismo paciente se lo ha pedido. No se lo diga a mi hijo, no se lo diga a mi nieto. O sea, que se convierte en otra situación más, ¿verdad? Así que estos dos personajes son bien importantes porque van a, de una manera u otra, van a influenciar a ese paciente a silenciar o que sea más expresivo. Estos dos. El tercero, que es el familiar, no, usualmente no tiene mucha gerencia, pero sí en algunos casos hay muchos familiares que son muy obsesivos y les gustan aprender, preguntan, y a mí me encanta que pregunten porque entre más todos estemos mucho más informados, mejor el paciente va a estar. Así que mejor va a estar el paciente, mejor las condiciones de salud va a estar muchísimo mejor. Pero hay una cuarta persona, que es el médico primario, ¿verdad? Este es el menos, va, sin mi experiencia, es el menos que sabe, porque es el menos que, curiosamente, es algo que es bien raro, porque todo el mundo a nivel poblacional piensa que los médicos saben todo lo que le pasa al paciente. No, señores, porque cuando tú vas al médico vas por un propósito, para un laboratorio, vas para alguna condición, ¿verdad? Ya prescrita. Entonces, el médico, aunque sepa tus deseos, no lo va a convencer porque lo es algo clínico que no le compete, no lo va a tratar. Pero muchas veces cuando yo hablo con los médicos, ¿verdad? Interdisciplinar, intercomunicados con todos ellos, muchas veces eso pasa, a veces me hacen el comentario, mira, tú sabes que fulano tiene deseos sexuales y quiere tener una pareja y todo eso, y yo, sí, ¿y qué te parece? Me parece que eso está muy bien, si está bien, ¿verdad? Si entiendo que está cómodo, pues eso se ve bien. Si no está cómodo, pues bueno, y que lo que quiere es una aventura es diferente, ¿verdad? Pues tenemos que ver cómo es, tenemos que ver qué es lo que está ocurriendo, si la persona está teniendo estímulos, si se está sintiendo bien, así que es importante todo este tipo de eventos. Así que, ¿qué les recomendamos a los profesionales primeramente? El primer objetivo es que tenemos que saber orientar sin juzgar al paciente, ¿verdad? Es ser protector del paciente, del adulto mayor, ¿verdad? Del adulto mayor. También tenemos que saber, ¿verdad? De una manera u otra, tenemos que saber usar el lenguaje claro y respetuoso y apropiado para la persona. O sea, tú como profesional o como cuidador, también conoces a tu paciente, debes de cuidarte. Si hay algunas cosas que se siente incómodo, no lo hagas. Busca la manera de que ese paciente, ese participante se pueda, ¿verdad? Pueda liberar esa inquietud que pueda tener en un momento determinado, ¿verdad? Normalizar la sexualidad. Habla el tema de la sexualidad normalmente. No le estén dando tanto vuelta al asunto. Sea parte al cuestionario. Hay registros que se pueden hacer. De hecho, yo utilizo mucho los registros de bienestar integral porque nos ayuda también dónde está la persona en la parte sexual, cognitiva o conductual y podemos saber si puede, ¿verdad? Puede tener alguna, si es algo normal o es que es algo que no es normal. También tenemos que saber valorizar la capacidad de la decisión del paciente y por otra parte, tenemos que siempre tener un consentimiento formal, ético con el paciente, ¿verdad? Con el adulto mayor, con la persona mayor, en temas de la sexualidad, ¿verdad?
También tenemos que pensar como profesionales que hay ciertas consideraciones en cuanto a los efectos de los fármacos y, ¿verdad? Y hay condiciones de salud que automáticamente prohíben ciertas actividades, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que verificar cuando hacemos la valoración a un paciente, por eso es que se le pide al paciente que se haga sus laboratorios y también que le dé el listado de todos los medicamentos para el gerontólogo hacer una valoración de los efectos secundarios, si eso fuera el caso, ¿verdad? Ver dónde están los efectos secundarios y manejarlos dentro de la condición de salud que tenga la persona, ¿verdad? Así que eso es importante. Considerar también los efectos secundarios que estamos hablando, mucho más que eso, y más que eso, escuchar antes de emitir cualquier juicio personal o profesional, escuchar. Nosotros estamos formados para intervenir sin limitación ninguna. Y a veces nosotros como profesionales los limitamos, ¿verdad? Así que tenemos que buscar la manera de conversar con nuestros pacientes, ¿verdad? Si no podemos hacerlo, refiere el caso a otro profesional que pueda manejar el tema de la sexualidad con el paciente o en el caso del participante, ¿verdad? Yo digo claramente que nuestra profesión de la gerontología, igual que la salud eh, integral, completa, nosotros estamos para acompañar, no para controlar a nuestros pacientes. Estamos para acompañarlos a ellos en su proceso de envejecimiento, que tengan un envejecimiento adecuado dentro de lo que es integralmente, ¿verdad? Dos, ¿verdad? ¿Cuál es mi recomendación para los cuidadores formales y los que no son formales? El objetivo primero es cuidar sin ningún límite, respetar su intimidad. Eso es lo primero. Todo cuidador que tenga a cargo de una persona debe de respetar los límites que tiene. También respetar la privacidad del paciente adulto mayor. Reconocer también que la sexualidad en los adultos mayores es algo que es afectiva, es cercanía, es vínculo. Acuérdate que eso va a pasar mucho, no todo el tiempo es. Tal vez es como que quieren que los toque, mira cómo estoy yo vestida, échame mi perfume. Es más un afecto, ¿verdad? Mucho más que eso, a base de mi experiencia, es mucho más un efecto, o sea, afecto de afectivo, ¿verdad? Y de muchas cosas que tienen que ver con empatía, mucha empatía, mucha empatía. Evitar los cuidadores, evitar emitir juicios, burla, comentarios fuera de lugar. Señores, no importa si nosotros tenemos una creencia específicamente, no podemos hacer un tipo de juicio, hacer un burla a una persona porque tenga un tipo de deseo sexual. Por favor, somos profesionales y tenemos que comportarnos como profesionales. Eso se orienta, se le da su espacio y eso no tiene que ver nada porque usted también tiene su aspecto también. Así que lo que no es igual no es ventaja. Respetar la privacidad del adulto mayor sí es importante, ¿verdad? Y reconocer las limitaciones del cuidador, ¿verdad? ¿Cuáles son? Observar y comunicar lo que ve. Eso es lo que tiene que ser. Si usted tiene dudas en cuanto a alguna situación que está ocurriendo con un paciente suyo o un cuidador, ¿verdad? O una persona que usted cuida que es informal, un familiar que está cuidando también, pregunte. No, no sea imprudente. Pregunte ante cualquier juicio que pueda tener. Pregunte, porque eso nos va a ayudar a manejar muchísimo mejor los asuntos. Posiblemente ese adulto mayor esté molesto porque no puede expresar tal vez el afecto que tiene a una persona o que quiere llamar a su familia, que quiere compartir, quiere tener una interacción y nosotros como familia o como cuidadores no le ponemos el obstáculo. Así que es cuidar propiamente, no de nuestras creencias, por favor. Lo importante es mantener el respeto. La clave de todo es respeto y prudencia. Respeto y prudencia, por favor. Eso es lo que estamos hablando en cuanto al tema de los cuidadores. Y finalmente, voy a terminar con el protocolo sencillo que deberían de tener todo adulto mayor en cualquier sitio
en cualquier hogar, cualquier clínica virtual o presencial, deberíamos de tener un momento determinado, ¿verdad? Promover la autonomía, eso es más importante como objetivo, promover la autonomía, la seguridad y la dignidad de esa persona adulta mayor dentro de los rangos que se permitan, ¿verdad? La sexualidad es algo normal, los temas que empezar a normalizar, ¿verdad? Reconocer que el paciente adulto mayor tiene necesidades y que son reales, legítimas y válidas. ¿Ok? Así que eso es importante. También tenemos que expresarle a esos adultos y instruir lo que ellos pueden expresar sus dudas, sus inquietudes sin ningún tipo de vergüenza. Eso no tiene que ver nada de hablar. Si ve a un hombre bonito, mami, ¿viste qué hombre lindo? Papi, mira qué mujer más preciosa. Porque eso no importa, eso es lo que ayuda a que esa persona tenga una libertad de expresar cuáles son sus sentimientos realmente. También que tenemos que ayudarlo, ¿verdad? Como, ¿verdad? Dentro de lo como cuidadores, como profesionales, ayudar a que puedan tomar buenas decisiones, ¿verdad? Que estén conscientes de lo que están haciendo y que estén dentro de lo que es normal, ¿verdad? Porque hay veces hay personas adultas que tienen condiciones y ya no estamos hablando de que esa condición es normal, ya estamos hablando de que ya tiene un problema, ¿verdad? Y ya eso hay que tratarlo diferente. Pero hay que normalizar las cosas. Hay que buscar siempre orientación profesional cuando lo necesiten. Si usted es familiar, usted es el cuidador, incluso hasta los profesionales que debemos, ¿verdad? Yo, por lo menos en mi caso, yo interactúo mucho con diferentes profesionales porque obviamente en mi círculo, pues yo les pregunto qué está ocurriendo, si me está pasando esto, qué tú crees que pueda pasar, porque posiblemente mi percepción es una cosa, mi creencia es otra, y bueno, tenemos que ver lo que está ocurriendo. Así que reunirnos en equipo siempre nos va a ser de mucha ayuda a hablar. Nunca es perder tiempo, completamente es bueno. Conversar nuestras dudas, nuestras verdades, nuestras inquietudes, tenemos que hacerlo porque nos va a ayudar. No solamente como personas, nos va a ayudar como cuidadores formales e informales y como profesionales también. Cuidar de la salud física y emocional del adulto mayor es importante. ¿Por qué es importante? Porque les va a ayudar a que esas emociones se liberen, ¿verdad? De una manera correcta, bajo la supervisión, bajo ese protocolo. Entender que la sexualidad, según la presentación, que la sexualidad es algo de una elección que no es obligación. Veremos que ese cuidado, que ese paciente adulto mayor sea una verdad, que sea real, ¿verdad? Que sea que él esté eligiendo y que no sea por una obligación de que alguien diga, no, porque usted tiene que estar con fulano de tal. O usted tiene que estar, usted no puede estar saliendo, ¿verdad? A veces eso pasa, ¿verdad? Hay personas que ocurre mucho eso, ¿verdad? Y una pena que esto esté ocurriendo, que a veces sin querer nosotros obliguemos a nuestros pacientes adultos mayores a que tengamos una postura que no pueden hablar de nada de sexualidad o que no pueden hablar de sus partes íntimas o que ellos quieran tener tal vez un tipo de perfume o algún tipo de situación que le pueda tener estímulo a una persona que tenga 72 años, que tenga 80. Tengo una paciente que tiene 87 años y es totalmente funcional en todos los sentidos de la palabra, pero para eso está el profesional, para velar que esté libremente y que esté bien. Se le hace sus valoraciones, se le hace sus registros y se va verificando que la conducta esté correcta y no esté en alguna situación de un tipo de diagnóstico que pueda estar perturbada y que no esté actuando como debe actuar, o que esté bajo los efectos de un medicamento, ¿verdad? De una parte de fármaco. El punto clave en todo esto a los adultos mayores es que decidan, ¿verdad? Su libertad, ¿verdad? Y que tengan su propia, enseñarles que también la libertad tiene responsabilidad. Si usted decide tener una relación o que quiere tener un afecto, debe tener una persona que lo visite, que ese viejito visite a tu vieja y que vayan para el cine, vayan a la playa, muy bien, pero dentro de la manera que tenemos que ser responsables, porque siguen siendo adultos mayores
y nosotros somos los responsables de ellos, ¿verdad? Así que de una manera esto no significa que es libertad, no, significa que tenemos que ser responsables. Como nosotros educamos a nuestros hijos que tienen horario, también hay que hacer lo mismo, que hay que crear un protocolo de horario, de salida, de notificación, ¿verdad? Tener comunicación abierta constantemente. Así que eso es algo que tenemos que, ¿verdad?, aprender. Y finalmente, ¿verdad? Voy a terminar con esto para darle espacio a cada uno de ustedes. Hablar de la sexualidad en los adultos mayores no significa que es un tema incómodo. En esencia, hay muchos profesionales que lo ven así, ¿verdad? Incluso hay muchos familiares que cuando yo empiezo a hablar de que su papá tiene deseo sexual o si quieren casar de nuevo, me hablan, eso no puede ser. No, 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 mi papá ya tiene 80 años, ¿cómo va a estar pensando en eso? O sea, literalmente empezamos a silenciar ese adulto mayor y entonces empiezan los problemas, empieza a tener problemas cognitivos, empiezan a tener problemas familiares y es un tema que es incómodo, ¿verdad? Sobre todo porque no estamos viendo que ese adulto mayor es un humano también y siente y parece. Cuando tenemos una persona, cuando tenemos un adulto mayor orientado, que está bien respetado, que tiene límite, que está claro y lo que tiene que hacer, se protege su dignidad y evitemos y vamos a evitar que tengamos conflicto y abuso hacia esa persona adulto mayor. Así que básicamente ese es mi, ¿verdad? Conversatorio de mi presentación. La otra parte, ¿verdad?, de mis observaciones son las que les he explicado ahora. Es mi vivencia completamente, no es la vivencia de nada, es lo que yo he vivido en mi práctica privada, porque obviamente trabajo para mí y con mis pacientes. Así que ese es el resumen de lo que yo he podido ver y obviamente tenemos muchos días para poder hablar de eso, porque no solamente eso, ocurren otras cosas también, ¿verdad? Pero ya es mucho más específico y yo pienso que debemos que tener un pequeño resumen de todo este conversatorio, como que romper el hielo de lo que es la sexualidad de los adultos mayores y empezar a darle naturalidad a las personas, porque tan pronto cumplen 60 años, señores, empiezan a marcarte como que ya tú estás viejo, que tú estás arreglándote tanto, porque te echas tanto perfume, porque estás mirando mucho a las muchachas, empiezan a marcarte y eso no es correcto. Al contrario, mientras tengamos vitalidad y mientras el mundo tenga fuerza, nosotros tenemos que respetar eso. Así que tenemos que primeramente respetar, ¿verdad?, las personas, sus decisiones dentro de lo que es la orientación, que es lo más importante. Doctor, ahí le dejo, no sé si hay preguntas, no sé si alguien quiere hacerme alguna pregunta. Doctor Raúl, de antemano, muchísimas gracias. Me gusta mucho que comentas que este es el inicio, que vamos a tener muchos más espacios donde podamos trabajar estos temas. Quiero informarle a la comunidad que el doctor Raúl es nuestro nuevo embajador de la Red Latinoamericana de Cuidadores en Puerto Rico y tenemos planeado trabajar muchas cosas nuevas en beneficio de cada uno de ustedes. Doctor Raúl, nuevamente mil y mil gracias y vamos a hacer unas pequeñas preguntas porque pues el tiempo ya está. Claro, Entonces, claro, claro, es importante. Mabel levantó la mano, por favor. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, doctor Raúl. Una pregunta que yo tengo es que de una situación que se presentó, según los familiares del adulto mayor, él siempre tuvo esposa, él siempre tuvo esposa, tuvo su compañera, su esposa, pero nosotros como cuidadores le veíamos que él era como amanerado, que le gustaba más que lo atendieran los médicos, como que ya después de ser adulto, ya un señor grande, como que se le cambió su condición social, pero los familiares como que no aceptan esa parte. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudar y manejar y ayudarle a entender a la familia de que de pronto eso se puede dar? Que si él era heterosexual, después ya puede ser bisexual o no sé, cambió su forma. Entonces, ¿cómo manejamos esa parte sin que se sienta mal nuestro adulto mayor y sin que se sienta mal su familia? Importante. Usted es cuidadora, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, claramente, usted cuando es cuidadora, lo que yo le expliqué ahorita, la responsabilidad es proteger al adulto mayor y conversar. En este caso, como tenemos una cuestión de que la persona, hay un cambio de
según su percepción de que, Sí, que tiene otras preferencias, pues sí, es de preferencia sexual. yo sugiero que un gerontólogo le haga una evaluación, se le hace una valoración y luego se hace un registro de bienestar integral sexual para saber en dónde. Pero este hay que ver lo que lo acabo de decir ahorita, es tal vez normal, a lo mejor eso siempre ha ocurrido, pero como cuidadora, su trabajo es notificar a los profesionales de la salud. Así que es importante que el paciente tenga una red de apoyo. Si no lo tiene, hay que empezar a buscarlo. Porque hay que investigarlo. Acuérdate que hay que ver si es natural o es inducido o es algo, ¿verdad? De un problema de fármaco. Hay que ver, es que es algo relativo. Ah, bueno, señor, muchas gracias. Yo espero que lo haya contestado porque es muy difícil. Pues estamos hablando de ustedes, los cuidadores, son los que saben literalmente qué es lo que está ocurriendo. Pero más que eso, porque usted se proteja y proteja a su paciente, hay que notificárselo a los profesionales para buscar la ayuda completamente, ¿verdad? Integralmente, hay que buscarlo. Para ver y ayudarlo, porque tal vez hay que ayudarlo. Sí, pero yo como cuidadora y como profesional del cuidado, yo protejo a mi adulto mayor sin importar lo que piense la familia. Yo tengo que pensar en el bienestar en el momento de él y Claro, buscarle el apoyo profesional protegiéndolo de que pronto me lo hagan sentir mal, ¿cierto? claro, exactamente. Por eso es importante que tenga una valoración en gerontología, para que valorizar a ver qué ocurre con ese paciente adulto mayor. Si es que ocurrió algo, un cambio de hormona, o es a situación anormal, o es que es normal. Eso se llama la terapia, ¿verdad? Narrativa. Hay que hablar con el paciente. Bueno, señor, muchas gracias. Gracias por usted. Doctor Raúl, aprovecho esto para dos cosas. La primera, que ayer hicimos una introducción al tema y lo importante que es la comunicación entre todo el núcleo del cuidado. Y Ya. el otro tema que quiero aprovechar es que desde el próximo día ya ustedes aquí en la Red Latinoamericana de Cuidados van a encontrar la posibilidad de tener valoraciones gerontológicas, proyecto que va a liderar el doctor Raúl Santiago, o sea que pues para que ustedes tengan presente que también les vamos a poder colaborar y apoyar en ese sentido. Creo que no hay más preguntas, no veo más manos levantadas. No me queda más sino nuevamente agradecerles a todos y a cada uno por la participación. No va a ser la primera ni la última charla que vamos a hacer en este tema. Agradecerle al doctor Raúl. Esta es su casa Gracias. y esperamos encontrarnos en muchos espacios todos. Un abrazo, Gracias. cuidador, un abrazo, cuidador para todos, Muchas gracias, Dios los y bendiga. estaremos en contacto. Dios lo bendiga. Aprovecho antes Bendiciones, de que nos pastor. retiremos, Excelente, aprovecho bendiciones. Aprovecho antes de que nos retiremos para invitarlos mañana a la misma hora que tenemos esta charla, también completamente gratis para todos ustedes, que vamos a hablar de las ayudas técnicas en el cuidado, seguridad y autonomía. Esperamos encontrarnos. Nuestra función, nuestro objetivo es estarlos acompañando, que cada día ustedes sean mejores cuidadores y tengan las herramientas para ser cuidadores profesionales. Mil y mil gracias por todo, un abrazo cuidador y estamos siempre a sus órdenes. Gracias. Bendiciones para Gracias, todos. feliz noche. Gracias, ingeniero. Gracias, doctor. Quiero muchísimo.